Listo, ya estamos, estoy grabando acá desde una aplicación. Espero que el audio quede. El video sé que queda, espero que el audio quede. Entonces, eh, esperen, comparto pantalla. Bueno, eh, quiero de pronto iniciar con algunas aclaraciones sobre lo que voy a compartir con ustedes. La idea es de alguna manera, a grosso modo, rápidamente, pero tratando de abordar como los detalles más relevantes en lo que se denomina un proceso de investigación. Quiero hacer claridad en el hecho de que hay varias formas de investigar, varios tipos de metodologías, inclusive varios enfoques. Me distancio yo o no estoy de acuerdo yo con ese enfoque positivista, que es un enfoque que abarca como las posibilidades o la estructura del método científico. Es decir, el método científico es aquel que, pues, a través de experimentos o a través de la experiencia se comprueba si lo que se está investigando es válido o no es válido, ¿sí? ¿Es verdadero o no es verdadero? Ese es el método científico que sé que como profes de ciencias, de biologías, de matemáticas, como de estas áreas duras o racionales, digamos que es como el método por excelencia. No obstante, yo como profesor de educación artística me distancio bastante de ese enfoque investigativo y yo prefiero asumir un enfoque más sociológico, ¿sí? Porque digamos que en la educación, si bien hay elementos teóricos de razonamiento abstracto, como, no sé, las matemáticas o la química, no sé, todas estas asignaturas que son de razonamiento abstracto, yo desde la educación artística pretendo ver en los procesos de educación como procesos donde se involucran los seres humanos y no es, o sea, el conocimiento, si bien es como la meta o el objetivo, me parece a mí que es más importante o que tiene mayor relevancia el proceso de convivencia humana que se realiza entre los integrantes, esas interacciones sociales que hay en ese proceso, más allá de si se logran o no se logran los objetivos, pues porque todos sabemos que muchas veces hay objetivos, hay metas, pero no siempre salen como se planean al inicio y no por ende quiere decir que el proyecto o la actividad o, o el proceso educativo pues sea malo, sea erróneo o peor aún no tenga valor. Todo lo contrario, pienso yo, desde una postura sociológica humanista, pienso que las interacciones entre los seres humanos y esas relaciones convivenciales en pro del conocimiento son las que se deberían destacar. Entonces, haciendo esa claridad, eh, quiero también abordar rápidamente algunas consideraciones éticas que se deberían tener al momento de, pues, de escribir lo que vamos a relatar en nuestros informes finales, pero pues también considerando la verdad y cómo ha sido en realidad el proyecto, ¿sí? El proyecto del robot seguidor de luz. Ese es el documento inicial que se construyó con la ayuda del profesor Alejandro y pues con los aportes de todos, donde se le presentó esta propuesta de capacitación docente para los profesores en comisión. Entonces, la idea es que recordemos que todo esto que hemos hecho durante este año, el propósito o el objetivo principal, aquí dice, era capacitar a los docentes en los fundamentos teóricos y prácticos de la robótica, los cuales les permitan incentivar el ingenio creativo y fomentar en ellos el uso de los recursos disponibles para solucionar situaciones cotidianas, creando a su vez competencias docentes que podrán usar en sus contextos educativos. ¿Sí? Claro, la construcción del robot fue como la mediación o la didáctica o lo que podría yo llamar como el pretexto para las capacitaciones que realizamos nosotros. Entre cada uno, pues ya sabemos que cada uno escogió como, desde su área, escogió como una temática, las casas inteligentes, Roger nos habló ahora último de los movimientos mecánicos,
Bayardo de las cuestiones teóricas de electricidad, y bueno, y los otros compañeros. Entonces, recordar que pues la finalidad no era en sí construir el robot, sino era generar esa capacitación. El objetivo era generar la capacitación en los docentes que se llevó a cabo. Miremos los objetivos específicos rápidamente. El primero era crear un espacio para la reunión de diferentes asignaturas que incentive a los estudiantes al uso de herramientas tecnológicas y de los fenómenos físicos que se encuentran en su entorno. Bueno, el otro era compartir conocimientos fundamentales desde cada una de las áreas de conocimiento con el objeto de diseñar un robot en el cual se observen elementos mecánicos, electrónicos y de programación. Me parece que ese segundo elemento, nosotros como docentes en comisión lo realizamos perfectamente. Y el tercero, usar herramientas TIC para compartir conocimientos, aportar experiencias y complementar la educación en el aula. Ese me parece que también lo realizamos de manera exitosa, por así decirlo. A mí no me gusta ese término por lo que ya les comenté, pero pues podríamos decir que se logró. El primer objetivo, los compañeros que realizaron el aporte en el foro de educación local, pues se mostraron como algunos acercamientos con los estudiantes, que me parece a mí que en ese primer objetivo específico se creó ese espacio, ¿sí? Eh, bueno, para que todo esto, pues para recordar que si bien durante todo el desarrollo del proyecto de este año, los objetivos pueden cambiar, de este proyecto y de cualquier proyecto de investigación pueden cambiar, no porque no se puedan lograr, sino porque en algún momento como investigador, o en este caso como nosotros como docentes, pues nos damos cuenta que hay otras cosas que como docentes pensamos que deben prevalecer o que deben tener relevancia. ¿Listo? Entonces, digamos que retomando este contexto que les acabo de mencionar de nuestro proyecto este año, pues quiero hablar como de la estructura que debería tener un documento. Debería tener en el sentido de si queremos escribir un documento de tipo académico, que esté dentro de las normas de investigación académica. No obstante, si cualquiera decide, por ejemplo, hacer su informe a modo de narración, escribir, como digo yo, va a utilizar este ejemplo como un cuento, una narración donde vaya describiendo, digamos, todo el proceso de desarrollo de las capacitaciones y de la construcción del robot en sí. Obvio, para mí es totalmente válido, por supuesto. No obstante, si queremos darle como que el escrito pueda entrar como en ese contexto académico, científico, se le podría decir, o investigativo, pues hay que tener ciertas consideraciones estructurales en el documento escrito. Lo primero es que es importante que abordemos una presentación y una justificación del proyecto en el escrito que vamos a realizar. Para eso hay tres puntos importantes, que es la contextualización, digamos que enmarcar el proyecto en qué contexto, en qué comunidad, en qué población se realizó. Siendo total con mi experiencia, yo sé que los profes del foro mostraron como unos estudiantes, pero siendo consciente por la experiencia de la dirección local, de los otros en comisión, la población somos nosotros mismos, somos nosotros los docentes. La descripción general del proyecto, puedes realizar como a manera, pienso yo, de enlistar, no una lista, sino como ir narrando cuáles fueron esas características generales del proyecto, las capacitaciones, que cada profe escogió una temática, cada profe compartió sus conocimientos desde esa temática. Y un tema importante como en la justificación es realizar una cualificación específica y justificación. Aclaro que este tipo de manera de escribir un informe de investigación tiene un enfoque cualitativo, ¿sí? Aquí no se pretende medir, con esto que yo le estoy hablando, no se pretende medir si se logró, si no se logró. No se pretende medir en números cuántos profesores, voy a hacer un ejemplo charro,
¿Cuántos profesores hicieron el robot? No, o sea, no se pretende, esa no es la idea, ¿sí? Eh, la idea es, desde un enfoque cualitativo, describir a detalle, digamos, cuáles fueron esos resultados, así hayan sido buenos o así hayan sido malos o así no hayan sido tan buenos, ¿sí? Es importante, pienso yo, hablar desde una ética de la verdad. O sea, ¿no? Y en esta cualificación, pues podemos hablar de las implicaciones que implicó hacer el proyecto, ¿sí? Recordemos que al inicio varios compañeros compartieron algunas propuestas que ellos consiguieron sobre capacitación externa donde había que pagar un recurso. Sí, el curso tenía 1 millón o costaba 200, o también compañeros compartieron los cursos que eran gratuitos, que eran por Coursera o no recuerdo qué, desde qué plataforma o qué compañía qué institución se realizaban esos cursos, pero las implicaciones, por ejemplo, el presupuesto. ¿Sí? Yo he sido claro con ustedes, con Isaías, yo no tuve presupuesto para la realización del proyecto. ¿Sí? Entonces, todo lo que implicó reunirnos virtualmente, se caían las llamadas, se tenían que aplazar, que por el paro el profesor Palomino dio la sesión a los otros, bueno, todas esas cosas, todas esas implicaciones y todas esas cosas que de alguna u otra manera intervienen en el desarrollo del proyecto. Y con todo esto, pues generar como una argumentación que justifique la viabilidad y la pertinencia de lo que fue, ¿sí? Porque ahorita estamos escribiendo es por decirlo así, en pasado, cuál fue la viabilidad que le dimos y cuál fue la pertinencia que le dimos. Importante escribir en tercera persona, es como lo más, desde las normas ZAPA, y las normas ZAPA es una sociedad de psicología científica que se ha internacionalizado y estandarizado para sacar unas normas estrictas, como lo que aquí en Colombia antes se utilizaban las normas ICONTEC. Todos saben que estas normas APA pues dicen que márgenes a tanto, que el tipo de letras tal, que tal, pero yo cuestiono, yo como docente, yo digo, o sea que si uno escribe de otra manera, no es válido científicamente, no es válido académicamente. Yo dejo ahí la pregunta. Descripción del problema. Tenemos que, posterior a esa presentación y justificación, describir el problema, ¿no? Porque todo proyecto, toda investigación, toda actividad educativa se realiza por lo general, la gran mayoría de las veces, pues para quizás abordar alguna solución frente a algún problema. ¿Cuál era el problema nuestro que yo interpreté que asumimos al inicio de año? Primero, dar continuidad al trabajo anterior, que había sido un trabajo sobre aulas virtuales, entonces se decidió, bueno, darle continuidad desde el aspecto tecnológico a nuestro trabajo en la dirección, pero también cómo solucionar esa capacitación que requeríamos, ¿no? Porque si bien todos somos expertos en nuestras áreas, pues algunos, y me incluyo ahí, no éramos tan aventajados en estas temáticas o actividades tecnológicas, por ejemplo, en el aula de música, ¿no? Yo no era muy ávido. Creo que algunos compañeros compartíamos eso. Y el problema o esa problematización investigativa inicialmente ahondaba en eso, en esa posibilidad de capacitarnos entre pares. Y pues profundizar para esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa problematización, esa descripción del problema? Simplemente profundizar en los cuestionamientos o preguntas que pueden orientar y evidenciar las necesidades por las cuales surge la idea del proyecto como una posible solución. Creo yo que es importante abordar preguntas como ¿qué? ¿Sí? Eh, ¿Qué necesitan los docentes o qué requerían los docentes para el desarrollo profesional desde un enfoque tecnológico? Pregunta, ¿cuáles? ¿Cuáles son las posibilidades de capacitación que presenta? Sí, es como la problematización interesante, si en lo posible, abordar ese tipo de inicio de preguntas. ¿Dónde? ¿Para qué hacer esas capacitaciones? ¿Cómo se desarrollan esas capacitaciones o cómo se podrían desarrollar? ¿No? Porque pues ahí hablamos, esta problematización es como desde el inicio. Se debe tener en cuenta el contexto, describirlo,
y la población, el contexto de la población donde se va a intervenir. ¿Quiénes? Pues nosotros somos la población que se va a intervenir. Y la caracterización pues de esas necesidades, hacer una descripción, detalle de esas necesidades y abordarlas de manera específica, ¿no? Entre más restringido, entre más específico sea, va a ser mucho más fácil hablar o escribir, porque si escribimos de muchas cosas, de muchos aspectos, de muchas cualidades, pues se va a volver algo inmenso. Y la idea es que sea como más específico. Entre más específico, más concreto, mejor. Por ejemplo, yo voy a hablar de, en mi escrito, en mi artículo, en mi informe final, voy a hablar capacitación docente entre pares. Y me voy a centrar, obviamente, desde el enfoque tecnológico, pero me voy a centrar solamente en eso. Importante de pronto mencionar en el escrito que vamos a realizar cada uno de manera individual que hay un marco teórico y ese marco teórico puede constituirse eh, desde la pedagogía en el área específica que cada uno posee. Cada uno de pronto tendrá algún autor o no sé, a mí me gusta mucho la pedagogía de la liberación. Entonces a mí me gusta mucho hablar desde la perspectiva latinoamericana de Paulo Freire. En artes hay una autora también de la pedagogía de la liberación que es Ana Mae Barbosa, y de pronto mencionar, no escribir un tratado de lo que ellos dicen, pero sí hacer unas citas de unos 3 renglones de esos autores como para darle solidez a ese aspecto teórico de conceptos. Otra que se puede hablar ahí es la relación que vivimos entre pedagogía y tecnología, establecer algunos referentes. Por lo menos yo como músico, profesor de música, tendría que buscar qué autores, qué escritores hay que hablen sobre la tecnología en el aula de música, ¿sí? Y de ahí tomar algunos 3 renglones, hacer la respectiva cita bibliográfica para que no se confunda el error de hacer plagio y a partir de esa cita pues uno desarrollar el argumento escritural. Categorización investigativa, esto es importante porque lo que les mencionaba ahora, entre más específico mejor, es como delimitar cuáles son esas palabras o conceptos o ideas principales sobre las que se va a desarrollar argumentativamente el documento. Como les dije, mi idea es capacitación docente entre pares y a partir de ahí voy a desarrollar mi argumento escritural. Y si alguno lo considera conveniente en los estudios investigativos, es importante mencionar un marco legal. Pienso yo que hay algunos artículos de la Constitución. Estos artículos son del área de artes, el 38, 67 y 71, eso es de artes. Y la Ley General de Educación, mencionarlas y mencionar alguna cosa, eso le da como más rigor, ¿no? Más rigor al documento. Es importante en el documento final escribir los objetivos tal cual, escribirlos tal cual como están presentados al principio, ¿sí? Y para dar cuenta de ellos, porque pues cuando uno lee un informe investigativo, pues lo importante es saber qué se quería lograr con ellos. Y pues si escribimos los objetivos, ahí damos cuenta de cuáles eran esas metas que se querían lograr. Esto era lo que les decía yo ahorita de las categorías investigativas. Digamos que voy a trabajar, por ahora he pensado 2 y creo que no voy a trabajar más porque entre más palabras o entre más categorías uno elija, pues va a ser mucho más grande, ¿sí? Porque hay que abordarlas de la manera como les acabo de mencionar, desde algún autor, desde la experiencia y configurar como esa argumentación escritural. Entonces, las que yo he escogido es capacitación entre pares docentes. Actualmente estoy leyendo los 2 documentos que yo les compartí la vez pasada, sobre los cuales voy a desarrollar el argumento teórico del artículo que voy a escribir. Y por ahora, otra categoría es esa mediación, ¿no? El robot, la construcción del robot como mediación tecnológica en el aula de música, ¿sí? Esa es como la principal, no obstante, yo también abordaré otro tipo de mediaciones, como presentando también posibilidades alternativas a la construcción del robot, ¿sí? Eso como marco teórico, ¿listo? Ahora, metodología.
Esos son como pequeños capítulos, podría uno decirlo, o párrafos, si queremos verlo así, de la estructura escritural del documento final que cada uno va a escribir. Como ya les he mencionado, pues el enfoque que yo manejo y el cual como docente de artes me siento identificado o me gusta trabajar es el enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues lo ideal, lo que yo les planteé al principio, con todo esto de los diarios y el formato, yo por ahí estuve revisando y vi que en julio les pasé el formato como tal de los diarios. Ahorita Bayardo me lo pidió hace un mes, también se los volví a compartir. ¿Por qué etnografía? Etnografía pues quiere decir un informe escrito sobre las relaciones sociales o las interacciones sociales en un encuentro educativo, en un proceso de enseñanza y aprendizaje. A muy grosso modo eso quiere decir etnografía educativa. Obviamente hay autores como Alain Coulon, que él precisa que en una etnografía educativa es sumamente importante el sentido que los actores sociales o los actores que participan en la investigación, el sentido que estos sujetos imprimen a su proceso de educación o le otorgan a los aprendizajes o a las enseñanzas que se están trabajando en ese proceso. O sea, ese sentido, ese significado que dan los integrantes a ese aprendizaje es muy valioso. Es como lo preponderante en una investigación etnográfica educativa. Por eso, digamos, mi insistencia en que ustedes me compartan o me compartieran. Yo ya dejé de insistir porque como Isaías dijo que individual, trabajo individual, que el documento individual, entonces yo asumí que no, que ya era individual y que ya lo grupal ya no, ¿sí? No obstante, pues voy a hacer un paréntesis para hacer otra vez el llamado, compañeros, y les voy a proponer una alternativa. Por favor, me envíen un audio máximo de 15, de 30 minutos, máximo de 30 minutos, porque como somos 8, tengo que sentarme a escuchar los 8 audios y bueno, eso me implica más trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no escriban nada, sino que graben máximo. Si quieren grabar 10 minutos, pueden grabarlo. O sea, lo que ustedes quieran. Yo digo máximo, que no supere los 30 minutos. Ojalá, porque sería más trabajo para mí. Donde ustedes narren su experiencia, donde el sentido y el significado que ustedes le den a las capacitaciones, a la construcción del robot, a los aportes de cada uno de los compañeros, a lo que eso de alguna manera implicó e incidió en nuestro proceso como profesores, esa experiencia la pueden grabar, ¿sí? Por ahí yo les sugerí unas preguntitas, que eran como unas preguntitas orientadas, si quieren las pueden responder, si no, como ustedes quieran llevar a cabo su discurso y la grabación del audio, pueden grabarlo en MP3 o como en el formato que ustedes quieran, me lo envían al correo, ¿sí? Lo único que les recomiendo es que lo graben, por favor, con buen volumen, que se escuche bien la voz y que hablen despacio y bien articulado. ¿Por qué? Pues porque voy a pasar ese audio en un software de transcripción que transcribe el audio a texto y si habla muy rápido o si de pronto no está bien articulado o si no se escucha muy bien, hay interferencia, ruido, pues va a ser más dificultoso y de pronto habría que volver a grabar. Entonces, pues si están de acuerdo, yo hasta les doy, qué pena decir esto, pero les doy plazo hasta el 30 de este mes para en octubre ponerme a hacer esa tarea. Si no, pues ya no sería una etnografía educativa, sino que sería una investigación cualitativa de índole caracterización, de una caracterización y ya. Lo interesante sería poder contar con las experiencias porque pues me parece que eso es como lo más enriquecedor, pero pues les dejo ahí la inquietud. Otro aspecto en la metodología es definir como el alcance, ¿no? Hasta dónde va a llegar. Pues nosotros hicimos una exploración en las capacitaciones, las vamos a escribir. Y si ustedes me mandan los audios, yo podría hacer una interpretación de todo eso, ¿sí? Ya depende de lo que me envíen. La muestra, pues somos nosotros los docentes de la Dirección Local de Educación de SUA y pues los métodos de recolección de los cuales podríamos dar cuenta podría ser
la búsqueda. Yo aquí le coloco revisión documental que se hizo al inicio del año, cada uno buscando como sus materiales para las temáticas tecnológicas abordadas desde sus áreas. La bitácora de observaciones sería como los diarios de campo de cada uno. ¿Sí? Diario de campo, pero pues que en este caso va a ser la grabación de 30 minutos, que se va a entender más bien como una entrevista. Sería un diario como tal, porque no tendría como esa secuencia de diario, sino que más bien sería como una entrevista de 30 minutos donde ustedes me narren sus experiencias docentes. Importante mencionar que hay unas fases en el estudio, hay unas fases de estudio. La primera fase, como les acabé de decir, esa revisión lo llama uno aquí bibliográfica, pero es la revisión documental o de videos, multimedial, de las temáticas que abordamos, que todo eso cada uno lo hizo al principio. La fase 2 sería las capacitaciones colectivas, cada uno aportó sus conocimientos en las sesiones virtuales. Y la fase 3, que es la socialización de resultados. Como les digo, si me envían la información este mes, pues yo podría hacer un análisis que primero lo hace uno deductivo a partir de las categorías, ¿no? En este caso les recuerdo que mis categorías, espérenme un poco. Estas eran mis categorías: capacitación entre pares docentes, y la otra categoría, mediación tecnológica en el aula de música. Entonces, a partir de esas categorías, yo miro cómo se podría encontrar esas categorías en la información que ustedes me envíen, ¿sí? Y de posterior a esto, podría hacerse un análisis inductivo que va más allá, va hacia la inferencia, hacia inferir de la información que ustedes me envíen, inferir qué datos ahí podrían ser relevantes, obviamente desde el tipo de enfoque que yo estoy realizando, ¿sí? Por ejemplo, que varios profesores hablen sobre, voy a dar un ejemplo cualquiera, hablen sobre la importancia del robot en el aula. O sea, y entonces destacaron la importancia y varios hablaron de la importancia. Entonces ahí se hace uno de pronto quizás una relevancia de los datos y a partir de ahí uno hace evidente pues como esa relevancia en el documento escrito. Para esto pues uno tiene en cuenta el marco de referencia cultural, o sea, nuestro colectivo docente en comisión, el análisis interpretativo y el significado y sentido que todos otorguemos a lo que hemos hecho. Si ustedes me envían la información, yo podría hacer algo como esto. Cada cuadro representa una categoría. Yo podría abordar máximo tres categorías. Esto se hace en un programa de software que se llama Atlas T, que es un software de análisis cualitativo, donde uno ingresa de manera escrita toda la información que ustedes me envíen, es decir, los audios que podrían grabar, y ahí uno hace ese análisis, el análisis de la relevancia, el análisis de la densidad, esa D, miremos este cuadrito verde, esta D que hay aquí hace referencia a la densidad, quiere decir que cuántas veces aparecía esta categoría, y la E, no me acuerdo qué quiere decir la E, pero tiene que ver también con esas posibilidades, con las relaciones que se podrían desarrollar ahí. Bueno, y este cuadrito pues queda chévere, porque ayuda como a interpretar esas categorías. Por ejemplo, aquí rápidamente, aquí en el centro del verde tenemos políticas, esto es de un trabajo mío que hice en la universidad, políticas culturales. Está asociado con las políticas anticulturales y está asociado con políticas para el fomento cultural, que a su vez el fomento propicia recursos y presupuestos, y las políticas anticulturales deteriora, va en contravía de esos recursos. Pero digamos que esta política anticultural deriva en el detrimento sociocultural, que a su vez incide o es contrario al desarrollo socio. Bueno, y entonces eso le da como una comprensión más conceptual a la investigación. Esto podría ser como un cuadrito que explica o que resume lo que podríamos escribir respecto al análisis inductivo.
de la inferencia abductiva, que es como una construcción conceptual que uno podría realizar a partir de la experiencia. Entonces, ya no hablamos de las categorías iniciales, sino que a partir de los datos y de todo el análisis, podemos, por decirlo así, crear una nueva teoría educativa. En este caso, la teoría educativa sería tecnología musical educativa y pues los aspectos que podrían ahí desarrollarse. Bueno, creo que eso es todo. Si de pronto alguno tiene alguna pregunta, por favor me la comparte. Esta es como mi postura investigativa que les mencioné al inicio, que la he como orientado a nuestro proyecto de capacitación docente. En un proyecto de capacitación entre pares docentes son imprescindibles las experiencias de los participantes para propiciar una subjetividad constructiva sobre el rol de la tecnología en la educación, pues a partir del acontecimiento vivido en las experiencias propias y las reflexiones en torno al proceso de capacitación entre pares docentes implican de forma profunda y vinculante el desarrollo subjetivo del conocimiento tecnológico en el área específica de cada profesor. Es así como la capacitación entre pares docentes fomenta una subjetividad transformadora en el aula de clases. Entonces, pues nada, compañeros, comparto esto. Espero les sirva. Si quieren de pronto más adelante, alguno tiene una inquietud, podemos hacer otra reunión dentro de 15 o 20 días, como les parezca. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias, David. Sí, señor. No, yo no tengo pregunta, pero tengo es más bien como despejar la duda que tienes respecto a que no estás de acuerdo con las normas APA, que dice que hay una estandarización, y es que básicamente existe eso para que todos estemos bajo esa premisa cuando se hace investigación, porque si no, entonces cada uno haría como quisiera y entonces eso se volvería, mejor dicho, un zaperoco ahí. No solamente la investigación teórica en el campo investigativo, en todas las áreas, por decir ahora que yo estoy trabajando lo de ¿qué? Lo de programación, en sistemas también hay una parte, es algo parecido a las normas APA, y entonces uno cuando se pone a mirar dice, ve, tienen razón en estandarizar eso para que todos sigamos más o menos las mismas directrices, y cuando alguien lea, pues sepa cuál es el enfoque que se le quiere dar. Eso es básicamente. Y muchas gracias por la presentación, me pareció bien interesante. Entonces me quedé fue con una duda, ahora sí ya tengo una duda y una pregunta. Sí, La señor. duda es que, bueno, se supone que el trabajo se iba a hacer, era que nosotros le enviamos eso a su merced por escrito y usted hacía el ejercicio de contextualizar lo que nosotros escribíamos, pero ahora yo veo que Isaías cambió la directriz y nos puso entonces que cada uno hagamos un trabajo investigativo donde empecemos a desglosar todo el ejercicio que implicaba una investigación. Lo voy a responder de la siguiente manera. Yo tuve la misma confusión cuando hace como 15 o 20 días, en 2 ocasiones Isaías empezó a escribir en el chat que trabajo individual, documento individual. ¿Sí? Entonces yo asumí que, bueno, ya esto colectivo pues no lo íbamos a hacer. No sé por qué, pero de pronto esa no era la intención de Isaías, sino más bien, claro, cada uno pues debe dar su informe, pero pues creo yo que es importante que me envíen la información que les solicité, lo de la narración de la experiencia, que me lo graben. Es fácil grabar porque hablando es mucho más rápido, es mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más fluido. Fluido, natural, no es como tan forzado a veces como quizás en la escritura, quizás pueda ser algunas veces. Entonces me parece interesante que me envíen eso. Y yo creo que el apoyo de Isaías, más de que ustedes lo hagan con todo esto que yo les acabo de mencionar, es como que tengan algunos aspectos que pueden ser relevantes. Yo les voy a compartir en el grupo estas diapositivas para que las revisen, porque, por ejemplo, pienso yo que debe haber 3 aspectos fundamentales. Lo primero, la presentación y justificación, hay que hacerla. Obviamente, los objetivos deben estar ahí
importante hablar, yo aquí hablé como análisis de resultados, pero ustedes pueden hablar de resultados, ¿sí? Como obviamente del enfoque que cada uno tenga desde su área de conocimiento, cómo fueron los resultados. Sí, hablar como es esas tres cosas, la presentación, los objetivos, los resultados y de pronto pues la manera como se realizó todo el proyecto, o sea, la metodología. También hablar un poquito de eso. Sí, pues eso le da como más rigor al informe, ¿no? Pienso yo. De todas maneras, no sé, hablando así, especulando, creo yo que un buen informe de 5 o 6 páginas queda brutal. Si contiene, digamos, estos aspectos, queda muy bueno, porque ahí están las narraciones de cada una de las experiencias y los elementos que le dan como esa estructura académica al informe. Y yo pretendo en el artículo que estoy escribiendo máximo 15 páginas. 15, me parece a mí que 15 páginas es lo apropiado. Más ya sería extenderse uno demasiado, quizás menos que, aunque pueden ser 13, 14, 16, si no estoy como sesgando a un solo número, ¿no? Pero creo yo que no obstante alguien podría hacer un informe de 3 páginas y que quede bien hecho con todo, pues claro, también se puede. Pero pienso que la intención de Isaías podría ser esa, como darle un poquito más de rigor a la escritura. Y Bueno, aprovechando. si me permiten, Uh-huh. pues no quiero hacer comentarios, digamos, salido de los cabellos, pero me parece que todo lo que ha expuesto nuestro colega David Palomino, que lo ha expuesto de una manera muy ilustrada, muy didáctico, muy apropiado, pues sería objeto. Yo pienso que sería muy interesante ponernos de acuerdo para que en el próximo año, si continuamos en comisión, que es lo más seguro, podamos realmente mostrar un trabajo de investigación dada la experiencia eh, que hemos tenido en el presente año y que tuvo como punto de partida precisamente lo que señalaba David, y es justamente la capacitación, la autoformación a través de, pues, a objeto o mediando o haciendo uso de un artefacto, diseñando un artefacto llamado robot, seguidor de luz, seguidor de línea, o como se llame, dependiendo ya de la variante que cada uno de nosotros le haya hecho al dispositivo. Mm, pero básicamente, pues sí valdría la pena como apuntar a un trabajo de investigación que, insisto, con estos referentes que nos da David, pues sería objeto para el próximo año. Yo pienso que la idea de Isaías, pues, bueno, claro que hay un elemento importante que él señala hoy, más específicamente, y es que nosotros debemos como entrar como a debatir, como a conversar mejor, como a ponernos de acuerdo, hasta donde en este envión final, pues vamos a colocar de nuestra parte, pues lo mejor de cada uno para lograr, en primer lugar, la teoría, que me parece muy bien, Sí, exacto. como bien lo señala David. Y pues obviamente que hay ya muestras claras de todo nuestro trabajo, pero que requiere pues de un documento final. Muchas gracias. Sí, No Alfonso. tan complejo, ¿no? Más bien sencillo. Uh-huh. Me parece el término que utilizaste, relatoría, es el preciso. Me parece que es muy preciso porque se trata de eso, de dar cuenta de todo el proceso que desarrollamos, de capacitación, de construcción, de experiencia colectiva, experiencia individual. Entonces me parece una relatoría, es el término. Gracias. Bueno, compañeros, si no es más, entonces pues, muchas gracias por estar aquí y les voy a compartir estas diapositivas por si tienen alguna inquietud o que les sirva de pronto para consultar y cualquier cosa pues estoy presto para colaborar desde mi campo. Entonces nada, muchas gracias y buen día. Perdón, Buena mañana. perdón David, ¿le puedo pedir un favor? Claro, señor.
¿Me puede compartir los objetivos, por favor? Ah, listo, yo les comparto el documento entero, ahí están los objetivos. Listo, Sí, señor. súper. Muchas gracias, muy amable. Feliz día para todos. Gracias, igualmente, vaya para Ok, todos, gracias. feliz día. Gracias, muy amable por la información. Bueno, profe, gracias.